La historia de Roma comienza a partir del desprendimiento y fusión de culturas. Para poder comprenderlo mejor, tenemos que saber dónde se inició, cuánto se expandió geográficamente, cuáles fueron sus pensamientos y en qué culturas se basaron. Bien sabemos que Roma fue uno de los periodos más grandes conocidos en la historia, abarcando casi 12 siglos en total, desde el año 753 a.C. al 476 después de Cristo. Para poder justificar los inicios de este periodo, los romanos inventaron la famosa mitología romana, donde en ella cuentan que Luperca fue una loba que amamantó a los dos gemelos, Rómulo y Remo, que más tarde, debido a sucesos históricos, fundaron Roma. Pero por hechos reales, se sabe que la ciudad de Roma fue construida sobre las 7 colinas, actualmente Italia, al lado del río Tíber. Estas fueron conformadas por Capitolino, Quirinal, Vitaminal, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. La unión de estas aldeas fueron los que dieron el inicio a Roma, convirtiéndose en el corazón de la ciudad. Teniendo en cuenta que Roma perduró por más de 12 siglos, fue inevitable la expansión de ella, apoderándose de un amplio territorio alrededor del mar Mediterráneo, dividiéndose en 3 periodos: la monarquía desde el año 753 a.C. al 590 a.C., luego la república del año 590 a.C. al año 31 a.C., y luego el imperio desde el año 31 a.C. al 476 después de Cristo. El principal pensamiento filosófico fue la literatura moral estoica, basados en la ética del buen vivir, es decir, en los buenos comportamientos o accionares. El hombre tenía un pensamiento más bien práctico y no se enfocó en buscar respuestas. Es así como en esta época se dejó de lado la especulación y el pensamiento sobre los aspectos metafísicos, centrándose en el eclecticismo y la vida práctica. Uno de los filósofos más conocidos de la época fue Marco Cicerón. Él llamaba a seguir la naturaleza congénita en el hombre y sostiene que la esencia de esta naturaleza solo le esclarece la filosofía práctica, aspirando a la perfección mediante 4 virtudes: la sabiduría, justicia, valor y moderación. Otro filósofo conocido fue Lucrecio Caro. Él tenía la intención de liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte, ya que según él, ésta llevaba a la infelicidad humana. Otro importante filósofo fue Lucio Seneca. Para él, la sabiduría y la virtud eran la meta de la vida moral, lo único inmortal que tienen los hombres. Ya habiendo conocido sus inicios, expansión y cosmovisión, la cultura general en la que mayor influencia tuvieron fue la cultura griega y etrusca, comenzando con la religión. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en más de un solo dios, siendo estos antropomorfos, es decir, que tenían aspecto humano como así también cualidades, personalidades, aptitudes y comportamientos, pero sin serlos, ya que los dioses eran inmortales, representando cada uno todas las fuerzas de la naturaleza y los sentimientos del ser humano. Si bien históricamente se conocen más de 200 dioses, solo 12 fueron los más importantes. Juno era la diosa del matrimonio, Júpiter, padre de los dioses, Vesta, diosa del hogar, Neptuno, dios de los mares y de las aguas, Plutón, dios del inframundo, Ceres, diosa de la agricultura, Marte, dios de la guerra, Diana, reina de la fertilidad, Apolo, dios de la inspiración profética y artística, Minerva, diosa de la sabiduría y las artes, Mercurio, dios del comercio, Venus, diosa del amor, la vida y la sexualidad. En el arte también tuvieron influencias, sobre todo de Grecia. Un ejemplo es la utilización del relieve en la columna de Trajano, donde los romanos tallaban y plasmaban la historia de las victorias de guerras. De los etruscos,
tuvieron influencias en las festividades o entretenimientos, como por ejemplo los gladiadores de los juegos públicos. Si bien Roma tomó estas culturas para poder desarrollarse y encontrarse con una cultura propia, pudieron aportar grandes descubrimientos, como por ejemplo los números, un método de conteo estándar que pudiese ser utilizado eficientemente en comunicaciones y comercio. Otro ejemplo es el derecho romano, que contempla normas, leyes, códigos y disposiciones que regulaban el comportamiento en el campo civil, penal y de propiedades, de herencia, diplomacia y también de la familia. Entonces, se puede decir que Roma dejó un amplio legado para los sucesos históricos por venir, convirtiéndose en uno de los periodos históricos más importantes en el mundo entero.